todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos estudiantes de tercero de enfermería de la Universidad Católica de Murcia. Nosotras somos Sofía y Estela y vamos a comentaros sobre algo que suena bastante complejo, pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: el ECMO. Sí, probablemente si no trabajas en el ámbito sanitario nunca hayas oído esta palabra, o si la has escuchado puede que no tengas muy claro qué significa o para qué sirve. ECMO son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea. Que vale, el nombre en principio impone un poco, pero la idea es mucho más sencilla de lo que parece. Es una máquina que ayuda al cuerpo cuando el corazón o los pulmones no pueden hacer bien su trabajo. Dicho de forma simple, lo que hace el ECMO es sacar la sangre del cuerpo, pasarla por una máquina que la oxigena, como harían los pulmones, elimina el dióxido de carbono y luego la devuelve de nuevo al paciente. Dependiendo del caso, puede ayudar solamente a los pulmones o también al corazón. Por eso se utiliza en situaciones muy graves, cuando los tratamientos habituales ya no son suficientes. Por ejemplo, en personas con infecciones muy severas en los pulmones, problemas respiratorios muy avanzados, incluso fallos cardíacos muy importantes. Pero es importante aclarar algo: el ECMO no cura la enfermedad en sí, no es la solución directa al problema. Exacto, lo que hace es ganar tiempo, es como darle un respiro al cuerpo para que pueda recuperarse, o para que los tratamientos médicos hagan efecto. Y aunque pueda parecer algo muy nuevo, en realidad lleva utilizándose desde hace décadas, aunque en los últimos años se ha hecho más conocido sobre todo durante la pandemia. Eso sí, no es una técnica sencilla. El ECMO requiere una vigilancia constante y un equipo muy especializado para que funcione correctamente y de forma segura. Aquí es donde entra en juego todo el personal de UCI, que no solamente son los médicos, sino también enfermería, que tienen un papel fundamental en el día a día de estos pacientes. También participan otros profesionales como perfusionistas, que son quienes manejan la máquina, auxiliares, fisioterapeutas, es decir, es un trabajo en equipo donde cada persona tiene un rol clave. Además, los pacientes con ECMO suelen estar en una situación muy delicada, por lo que los cuidados son continuos y muy detallados. Y más allá de la parte técnica, también hay un componente humano muy importante: el acompañamiento al paciente y a sus familias en momentos que suelen ser muy difíciles. Por eso, hoy no solo queremos explicar de forma sencilla qué es el ECMO, sino también queremos acercaros a la realidad del trabajo en UCI y entender qué implica trabajar con ese tipo de soporte. Y para ello contamos con la experiencia de un invitado de UCI que trabaja directamente con pacientes en ECMO y que nos va a contar cómo es el día a día desde dentro. Así que si te interesa saber más cómo funciona realmente esta técnica y qué hay detrás de ella, quédate y sigue escuchando a nuestras compañeras que van a llevar a cabo una entrevista más adelante. Hola, somos System y Pepa y os vamos a presentar a nuestro invitado, Juan Alijamat, enfermero en UCI que estudió en UCAM de Murcia en el año 2004, en 2009 título propio de Emergencias, Urgencias y Cuidados Críticos en la Universidad de Albacete, 2016 máster de Urgencias y Emergencias en UCAM Murcia y como experiencia laboral trabajó en el Hospital Naval en Urgencias Pediátricas y UCI, en el Hospital Perpetuo Socorro. Estuvo de voluntario en Protección Civil dando servicio en soporte vital básico, con más de 10 años trabajando en UCI de la Risaca y en el último año en la UCI de Santa Lucía. Bueno, todos conocemos el protocolo oficial de la técnica ECMO, pero la práctica clínica diaria a veces va más allá de los manuales. ¿Has desarrollado o adaptado algún aspecto de tu práctica personal que no esté recogido en el protocolo estándar? Bueno, para empezar para hablar del tema ECMO, creo que la mejor forma para que entendáis en qué consiste para un enfermero encontrarse con este tipo de terapias, os voy a contar mi experiencia personal cuando me encontré por primera vez con un ECMO. Entonces voy a contar un poquito por encima del caso que me encuentro. En uno de mis contratos de verano, hace ya 2010, 2011, más o menos, tuvimos un paciente, un chico, que, bueno, contando un poco de la historia rápida, el chico coge a su novia, el chico de 20 años, la novia de 18 años, los dos de Granada, se escaparon porque la familia, digamos, que no estaba muy de acuerdo con esa relación. Se escapan y se van a la casa de la playa del chico o de la chica, no lo recuerdo, no sé, ya por Mazarrón, Águila o por ahí. Cogen el coche y de camino, a la altura de Lorca, tiene un accidente, el coche. Se pegan un castañazo, la chica, creo recordar que tenía un TC leve y el chico de una laceración hepática. Entonces lo ingresan en la Risaca a los dos. La chica se queda en observación en la zona de neurocríticos y al chico lo operan sin ningún problema. Le solucionan el sangrado hepático y todo progresa bien. A los 2 o 3 días el chico estaba extubado, estaba comiendo tranquilamente en su cama, en la UCI, y no recuerdo muy bien qué fue lo que le pasó, ya que yo no estaba presente, fue el turno de antes. El chico tuvo un bajón de tensión, perdió el conocimiento y como le pasó mientras estaba comiendo, broncoaspiró completamente. Broncoaspiró, respiratoriamente se fue a tomar por saco, perdón por la expresión,
y más intubano, sedado, no había forma de ventilarlo, ¿vale? Estuvo como 12, 13, 14 horas que los médicos estuvieron haciendo de todo y no había manera de ventilarlo. Yo llegué por la mañana, me explican todo lo que ha pasado y me dicen, no lo muevas. Yo me lo encontré con 90 de saturación, intubado, o sea, conectado a ventilación mecánica y demás. Y me dice, no lo muevas porque los meneos le sientan fatal, se desaturan en cuanto lo mueves. Y digo, venga, vale, bueno, pues nada, lo tengo en cuenta. Bueno, por la mañana, en todos los cuidados, en todas las UCI de la región se hacen todos los aseos. Hicimos los aseos rápidamente, con este paciente más rápido todavía, pero como me había dicho la compañera, no lo muevas que se desatura. Evidentemente el chico se empezó a desaturar, no había manera, ni para poniéndolo para un lado, ni poniéndolo para el otro, ni subiéndole la FIO2 del respirador al 100%, no había manera. El chico estaba 70 y tantos, no había manera de ventilarlo. Llamé a la guardia, al médico de guardia, y vino, no hizo prácticamente nada, le dimos un rato con el AMBU, lo recuperamos un poco, pero enseguida se desaturaba. Y me dijo, no te líes mucho con él, que le vamos a poner un ECMO. Yo era la primera vez que escuchaba la palabra ECMO. Nadie, o sea, en la risaca sí se conocía, pero yo como enfermero era la primera vez que me lo contaban. Y se abrió un mundo nuevo. Claro, yo dije, ¿qué es eso del ECMO? Y dice, no, porque cuando eso lo hemos puesto este año en las gripes y se canula, es como un hemofiltro que oxigena la sangre. Digo, bueno, vale. Claro, ya me sonaba de las máquinas de circulación extracorpórea que usan en las cirugías cardíacas. Dije, hostia, total, que, claro, ese ECMO que se puso esa mañana era el quinto ECMO que se ponía en la risaca. Habían empezado ese año, esto fue verano, era el quinto ECMO que se ponía en la risaca. Pues podéis imaginar el festival que se montó. Vino hasta el camarero de la cafetería para ver cómo lo ponían. Vino todo Dios. Claro, yo, sustituto de verano, que ya había estado varios veranos ahí, más o menos conocía cómo funcionaba el sistema, cogieron y le canularon el ECMO venovenoso. Enchufaron el venovenoso, que está enfocado principalmente para oxigenar al paciente. Claro, lo canulan, vinieron los dos cirujanos cardiovasculares, más los subintensivistas, más los residentes de cirugía cardiovascular, más todos los compañeros míos, más los compañeros de la unidad al lado también querían verlo. Se metieron ahí como 50 personas en un box pequeñísimo. Al final, bueno, se le consiguió canular. Y claro, a mí se me plantea la situación de decir, bueno, ¿y esta máquina? ¿Qué parámetros, cómo funciona la consola? Las cánulas que son así de gordas. Una metida por la femoral, la otra metida por la yugular. Digo, ¿y esto cómo narices me voy a enfrentar yo a esta máquina? Si yo nunca la había visto. Y compañeros míos tampoco, porque como se habían puesto 5 en 6 meses, pues ya os podéis imaginar. Claro, entonces, a respuesta de la pregunta que me estáis haciendo, la voy a volver a leer. Como protocolo, claro, vosotros podéis pensar, una máquina tan compleja, tan difícil, tan peligrosa, tiene que estar protocolizado. En absoluto. Pues no había ningún protocolo. Es más, el problema cuando se implantan este tipo de terapias, por lo menos mi experiencia y la experiencia de otros compañeros en otros hospitales, tanto de aquí como fuera de, bueno, aquí no, fuera de Murcia, es que la formación que se da previa a implantar este tipo de máquinas es escasa o nula, inexistente. Un día te llegan y te dicen, le vamos a poner un ECMO. Y si pues, tú has leído algo, pues sabes que le van a poner. Pero si no... Entonces, ¿qué es ensayo-error? Muchas veces sí. Y cuando vienen los errores es cuando se ponen los remedios. Claro. Entonces, y ahora viene lo siguiente que os voy a contar. A los 3-4 días, entro después, a los 4 o 5 días entro otra vez, turno de noche saliente, yo estaba entrante de mañana y me encuentro un festival montado en el box porque el chico se había canulado. Se había salido una de las cánulas. Madre mía. Las cánulas femorales, las que se meten por la femoral, digamos que tiene una longitud casi de medio metro. Y van todas, es una cánula que va perforada y luego en la punta hay un agujero más grande. Digamos que toda la sangre no sale por la punta, sino que sale por diferentes puntos, ¿vale? Se salió y parte de esos puntos se quedaron fuera. La compañera no se dio cuenta y el chico pues estuvo a punto de desangrarse, ¿vale? Sí que es verdad que estamos hablando de la que saca sangre, pero aún así casi que lo vacía. Claro, se recanuló, pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque a nivel formación, a nivel protocolo, no había absolutamente nada establecido. Y yo sí que es verdad que a lo largo de los siguientes años, yo sí que he ido siguiendo
cómo se han ido implantando otras máquinas, otras terapias, se metió después el veno arterial. Y sí que es verdad que ya medicina, o sea, aparte de los médicos y la supervisión de enfermería, se empezaron a dar cuenta que muchos problemas tontos, absurdos, se pueden haber solucionado con una formación diciendo 4 conceptos básicos. Pero es que hasta los mismos médicos se daban cuenta que el manejo suyo hacia la máquina también estaba a años luz de ser, no el correcto, pero de cumplir todos los protocolos de calidad para que no pasen accidentes, porque al final todo esto se limita, o sea, se reduce la seguridad del paciente. Lo primero que se dieron cuenta después de este evento y otro que pasó unos meses antes, que es la de canulación, fue la fijación de las cánulas. Entonces, sí se fijaban, pero se fijaban mal. Las piezas que traían no abrazaban bien la cánula, no se suturaban bien. Entonces, ¿qué pasa? La máquina esta va a 3.000, 4.000 revoluciones por minuto. Sí. Eso lleva, tú tocas la cánula y eso tú notas perfectamente cómo pasa la sangre por ahí a toda leche. Entonces, claro, lo primero, empezaron a fijarse en la fijación de las cánulas. Y en enfermería nosotros nos obsesionamos de decir, cada 2-3 horas levantamos la sábana, veíamos el punto de inserción por donde entra la cánula y le hacíamos una marquita. Entonces luego a lo mejor a las 4 horas, si se movía el paciente o lo que sea, tú veías que la marquita estaba a 1 centímetro de la piel. Y decías, y como sabéis, cualquier catéter que sale no podemos empujarlo para adentro, ¿vale? Entonces, empezando con ensayo y error, se fueron poniendo solución a muchos problemas que luego fueron surgiendo. De hecho, en ese momento no había ninguna tabla de registro de presiones, de parámetros, no había nada. Tú lo escribías en el relevo, cada uno lo hacía de una forma más curiosa o más así por encima, pero los relevos se limitaban a suerte, compañero, suerte con la máquina. Con lo que te encuentres. Entonces, claro, a nivel personal, que no esté recogido en el protocolo, por suerte a día de hoy sí que está muchísimo más trabajado, muchísimo más estudiado, muchísimo más protocolizado todo, pero eso le ha llevado un trabajo, pues yo creo que llevarán ya 10, 12, 13 años poniendo ECMO, que muchas veces ha sido ensayo y error. Por accidentes que han pasado, se han puesto solución. En algunos casos tarde y en otros casos a tiempo. Porque es de las peores sensaciones de llegar y decir, no sé qué coño estoy llevando entre manos. ¿Y esto cómo lo llevo? Pues no sé si respondo a vuestra pregunta, pero bueno. ¿Y tú cómo mejorarías en ese aspecto? Bueno, entiendo que ha mejorado, como tú acabas de decir, que ahora sí que está todo más medido milimétricamente. Pero, ¿cómo crees que se podría mejorar a día de hoy? Dando formación siempre antes de implantar cualquier cosa. ¿Y eso solo ha pasado con la técnica ECMO o ha pasado con más? No, bueno. O sea, ha pasado con más cosas. Lo que pasa es que te llegan, te ponen un aparatito nuevo, se usa una medicación nueva, al fin y al cabo, un aparato que mida constantes, al paciente no le va a hacer ningún mal. La medicación tú al final lo lees y con la experiencia que tú puedes tener, sabiendo la medicación que lleva por cada luz y demás, lo puedes saber. Pero con máquinas que son tan agresivas, al final, con esto no vale léete lo que te pone, lo que tienes que hacer una formación previa. Y eso sí que es verdad que ya no solo yo, sino en muchos sitios pasa lo mismo. Te lo ponen, de hecho, estoy seguro, aunque espero que no, en Cartagena va a pasar lo mismo. El día que pongan el ECMO aquí porque lo quieren poner, seguramente un día aparecerá y llegaremos y habrá un ECMO puesto. Y la gente de aquí, a no ser que haya pasado por la Risaca o por otros hospitales de fuera de Murcia que lo tengan, pues van a quedar con cara de plástico, por decirlo de alguna manera. Sí, pero entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que la formación del ECMO la tendría que dar solamente el que trabaje en UCI o todo enfermero? Por lo menos saber lo que es. No digo que enfermero que esté en urgencias, pues no va a ver esa máquina en su vida. Ya. Un enfermero que esté en una planta de trauma tampoco. Ni siquiera la gente que está en quirófano, a no ser que esté metido en quirófano de trasplante o lo que sea, no va a ver el ECMO, no lo va a tocar. Son máquinas que son máquinas de circulación extracorpórea que se usan exclusivamente en UCI, en quirófano de cirugía cardiovascular, cuando un paciente va a donar o porque tengas que llevarte un paciente de un hospital a otro. Pero es que cuando pasan esas cosas, los que lo llevan
Son intensivistas, perfusionistas y enfermeros de UCI. Ya. No cogen al equipo de 061 y los meten en un jamón cuando ellos no han visto un ECMO en su vida. Entonces, sí que se limita al personal de UCI. Y el enfermero de UCI que traslada tiene que saber Claro. perfectamente el funcionamiento de la máquina. Exactamente. Yo creo que sería consecuente que en UCI, bueno, supongo que en este caso hablamos de UCI, los enfermeros de UCI, el personal de UCI haga formaciones continuas, ¿no? Sería lo... A día de hoy, la risaca, sí que es verdad que desde hace ya varios años, bastantes años ya, sí que la formación es bastante potente y ahí ya por fin pues se han ido poniendo soluciones a esos problemas que surgían, que al final es por la especialización. O sea, cada día que pasa hay máquinas nuevas, hay terapias nuevas, no os podéis ni imaginar la de virguerías que hacen con la ingeniería médica, es una locura. Pero en cuanto al tema del ECMO, desde hace ya bastantes años la gente se ha puesto las pilas y ahora hay muchísima formación y en cada grupo, en cada de los turnos, tienes tu referente, tu enfermero referente, que es el que se ha ido a Barcelona, el que se ha ido a Madrid, a los congresos de ECMO de la SEMICIU, o el referente de hemofiltros, que es el que ha ido a cursos de hemofiltro a Valencia, o el de neurocríticos, que es el que sabe cómo funciona Por suerte, eso cada vez está... hay gente que ya se está especializando en esos campos y que tú, como enfermero, si tú no estás muy acostumbrado a llevar un ECMO y te surge un problema, tú tienes a una o dos personas en tu turno que saben perfectamente cómo funciona y que te van a solucionar cualquier duda. Pero claro, hasta que se ha llegado a ese punto, han pasado 10, 12, 13 años. Con la experiencia al final, pero al final buscamos que el paciente esté lo más seguro posible. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden prevenir con la formación. Yo siempre hago hincapié. La formación previa es fundamental, por lo menos básico. Luego la experiencia, lógicamente, te lo da el trabajo. Pero la dirección, tanto enfermera como médica, tiene que asegurar una formación adecuada y de calidad al profesional que se va a enfrentar, porque luego el que se come el marrón es él. Claro. Luego, las primeras horas tras conectar a un paciente al ECMO son críticas. ¿Cómo describes ese periodo inicial y qué es lo más que condiciona la evolución del paciente? Pues mira, para que entendáis un poco cómo funciona, ya que sí aprovecho y lo explico rápido. Hay dos tipos de ECMO, el venovenoso y el venoarterial, ¿vale? Venovenoso se usa para oxigenar a un paciente. Diferencia, saca la sangre de una vena, normalmente femoral, se devuelve la sangre por una vena, normalmente yugular, ¿vale? El venoarterial te saca de una vena femoral y te la devuelve por una arteria. Yo casi siempre lo he visto subclavia, ¿vale? Con el venovenoso, bueno, el recorrido del circuito del ECMO, seguro que lo conocéis, es siempre el mismo. La cánula de drenado saca la sangre del paciente mediante una bomba. Esa bomba gira, tiene unas revoluciones por minuto, mueve la sangre. Después hay otro tramo y luego está el oxigenador, la membrana oxigenadora. Y ya luego se devuelve. A lo largo de todo ese recorrido hay 3 sensores de presión que lo vamos a usar para definir las 3 zonas que tiene el ECMO, que son P1, P2 y P3. ¿Vale? Esto es importante porque cuando veáis un ECMO, en la pantalla vais a ver P1, P2, P3 y delta. Cada una tiene que tener un rango, cada una tiene que tener una cifra. La que está antes de la bomba siempre va a ser negativa, las que están después de una bomba siempre va a ser positiva. Si una se vuelve positiva y la que tenía que ser positiva se vuelve negativa, te va a pitar, pero tú vas a saber dónde está el problema, que puede ser el paciente que le falte volumen, que puede ser que la cánula de retorno esté acodada, que puede ser que la membrana del oxigenador haya coágulos y le cueste resistencia. Entonces, todo eso es igual a los dos tipos de ECMO y nos da muchísima información. Luego, el venovenoso, que es digamos el que más he visto yo puesto, que es el que oxigena. Con ese ECMO, al final lo que hacemos es lavar CO2. Los pulmones del paciente no existen. El paciente está intubado, en los respiratorios que siempre está intubado, se le deja una ventilación protectora y lo que hace el ECMO es limpiar CO2 y oxigenar la sangre. Si tú coges el corazón del ECMO, que es la membrana oxigenadora, y le pegas un corte, vais a ver un montonazo de pues, como pelitos blancos, que son capilares, ¿vale? Por dentro de esos capilares va a ir aire y oxígeno. Por fuera de los capilares va a ir la sangre, ¿vale? Entonces, por difusión, no sé si sabréis, si os suena, la sangre va cargada de CO2, el aire va limpio de CO2.
La membrana semipermeable que tiene ese capilar va a hacer que el CO2 pase y ese aire va a arrastrar el CO2, con lo cual estás eliminando el CO2 del paciente. La sangre que entra es venosa, lleva muy poco oxígeno. Ese aire, aparte de ir vacío, solo lleva oxígeno. El oxígeno va a hacer lo mismo hacia el otro lado. La sangre va a coger ese oxígeno, los glóbulos rojos se lo van a quedar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás sacando sangre venosa, color rojo oscuro, y pasa por esa membrana, color rojo vivo, es igual que cuando sacáis una gasometría y tenéis el rojito ese vivo de sangre oxigenada. Ya tenéis la sangre oxigenada. Se devuelve ¿por dónde? Por la yugular. La yugular, ¿a dónde va a parar? A la cava, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, y los alveolos cogen ese oxígeno y ya tenemos al paciente oxigenado. Eso es básicamente explicación súper llana de un ECMO venovenoso. Paciente con gripe A, paciente con COVID, síndrome del distrito respiratorio agudo, que eso se da muchísimo. Paciente estrella para un ECMO venovenoso. El veno arterial, el jodido, una cirugía cardíaca que se jode, está en el quirófano, no se complica, lo sacan de la bomba, el corazón está apochado, como dicen ahí en la risaca, el ventrículo no late, enchufan el veno arterial. Básicamente, lo que aparte de también tener la opción de oxigenar, le mete un flujo al paciente en la parte arterial que empuja la sangre al resto del cuerpo. Es muy fácil decirlo. Luego hay millones de complicaciones, ¿vale? Y la parte de enchufarte la cánula en la arteria, en la subclavia, te la pueden poner en diferentes sitios. Pero para que os resulte más claro, básicamente le metes un flujo en la arteria al paciente y ese flujo empuja la sangre arterial al resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, después de esta explicación, cuando nos llega un paciente que le ponen un ECMO venovenoso, puede tener la opción de que el ECMO se implante en la UCI, ¿vale? Sí. Al ser vasos, son vasos gordos, pero son venas, ¿vale? El intensivista está más que preparado, con la técnica Seldinger y demás, de canular esos vasos y enchufarlos. ¿Cuándo se va a poner en la UCI? Cuando el paciente está jodido y como no se lo pongas, se muere. Se pone cagando hostias. Ahí en la risaca siempre había un maquet preparado, purgado, que eso te lo deja el perfusionista de quirófano. Entonces tú llamabas, si te tocaba a las 3 de la madrugada, llamabas al jefe de la guardia, se iban corriendo, se traían el perfusionista venía corriendo a su casa y mientras los intensivistas canulando femoral y yugular. Le dejaban con los tronchos fuera de cada uno fuera, preparados y clampados, hasta que llegaba el perfusionista, enchufaba la máquina, metía sus parámetros, pum, conectaba a oxigenar. Eso, como os podéis imaginar, a un enfermero que está trabajando a pie de cama y le toca con su paciente, va a hacer así, se va a santiguar y a ver qué pasa. Por suerte, al ser un trabajo en equipo, siempre tienes más gente que te ayuda. ¿Qué va a hacer el enfermero? Es que la pregunta estrella. El enfermero va a saber previamente qué vías lleva su paciente, qué drogas lleva su paciente, qué sedación, qué analgesia lleva su paciente. Él no se va a poner a echarle cosas al campo estéril al médico. Eso lo va a hacer el auxiliar u otro compañero. Tú vas a estar pendiente de tu monitor y pendiente de todas tus perfusiones y tu vía. Tú vas a saber cuándo tienes que subir esto, cuándo tienes que bajar esto, cuándo meterle un bolo de esto. Ese es el trabajo que va a hacer el enfermero. Y va a estar pendiente del monitor. Y va a ir codo con codo con el médico diciendo, le está cayendo la tensión. Vamos, pues ponle esto, vamos a hacer esto, sácale unos gases, saca unos gases. ¿Vale? Ese va a ser el trabajo de enfermería cuando te toca eso. El veno arterial, aunque sea más peligroso, se pone siempre en quirófano. Entonces, a ti te va a llegar el paciente, le pasa lo que sea, y se van a llevar al paciente al quirófano. O te va a venir de quirófano ya con el ECMO puesto. ¿Por qué? Porque ese sí que lo ponen los cirujanos cardiovasculares. Al tener que trajinar arterias, más complicado, cualquier cosa, si se pincha una arteria y se jode la arteria, al final rajan y directamente pueden manipular ellos mismos los vasos. Eso se hace en quirófano en un ambiente estéril y muy controlado, ¿vale? Te va a llegar el paciente con un ECMO venoarterial. Aquí el problema lo tenemos en el corazón. El corazón del paciente ha hecho así, tiempo muerto. El ventrículo está hecho un Cristo y ese corazón necesita ayuda. ¿Cómo se lo da?
El ECMO le va a meter un flujo y va a hacer que ese corazón descanse. Van a pasar días, semanas, meses, y ese paciente puede llevar el ECMO puesto. ¿Hasta cuánto tiempo hay máximo de tiempo? Sí, normalmente sí. Cuando ya han probado hacer todo, han intentado quitárselo, no han podido, pues se habla con la familia y se decide limitar al paciente, porque básicamente está vivo por la máquina. 2 meses, 3. O sea, hay un tiempo. Yo 3 meses no he visto, No. pero un paciente de 1 mes con un ECMO sí, y 3 semanas también. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué siguen así? Muchas veces la familia, aunque el paciente no tenga solución ninguna, Sí. tú a la familia tienes que prepararla. Se lo vas dejando caer. Hacerse a la idea de tal cual. Y cuando los ves preparados y cuando ya el médico considera que los siguientes encarnizamientos terapéuticos, Ya. pues se cierra el grifo y se acaba. Entonces, al principio las primeras horas normalmente son bastante complicadas, porque no solo es ver la hemodinámica del paciente, si es venoso y lo están poniendo en tu box, estar encima. Después, las siguientes horas, ese bache que había tenido el paciente con la máquina teóricamente se ha solucionado, pero ahí entra ya el trabajo puro y duro del enfermero de UCI, que es control exhaustivo de absolutamente todo. ¿Y remonta al poner la máquina el paciente o Sí. tiene que pasar cierta hora o tú lo notas es al momento? inmediato. Es inmediato. Una vez el paciente, imagínate lo que estábamos comentando antes, Sí. los pulmones no ventilan absolutamente nada y tú tienes al tío en 60, 50 de saturación. Ujú. No lo puedes mantener mucho tiempo así. Tú le enchufas el ECMO, ves cómo pasa la sangre de rojo oscuro a rojo claro y a los 30 segundos está subiendo la saturación a 100%. Y en un paciente que el ventrículo no funciona, pasa que lo vemos menos porque se jode en quirófano normalmente, o cuando ven que el corazón se está jodiendo, se lo llevan a quirófano y lo ponen. Pero tú luego lo ves que vuelve y dices, hostia, pues ya es otra cosa, tiene más tensión, los gastos cardíacos mejoran, entonces lo ves. Y el veno arterial, por ejemplo, que has dicho que se pone en quirófano, si hay alguna complicación, están allí los médicos, se encargan de todo. Pero el veno venoso, si hubiera alguna complicación, ¿qué tipo de complicación puede haber en UCI a la hora de ponerlo? A la hora de ponerlo, Por ejemplo. pues es que se me O ocurre, alguna complicación se me que- ocurre muchísimo. Sobre todo, vamos a ver, las complicaciones que surgen son a la hora de implantarlo, ¿vale? Anatómicamente, los vasos gordos son muy peligrosos. Sí. Tú no puedes estar pinchando un vaso constantemente, ¿vale? Ahí está la agilidad que tenga el médico o el buen acceso que tenga el paciente. Ujú. Eso todo se hace bajo ecoguiada y demás, pero no es la primera vez que pinchan, meten la guía y a lo mejor ese vaso está trombosado, tú no lo sabes. Entonces, complicaciones, mil, hay miles. Puedes romper en la vena, el médico se puede tirar un rato comprimiendo, pero tú piensas que has pinchado una femoral, ¿vale? Subes para arriba, si no hay problema, el paciente, vale, cojones lo pones, perfecto, pero complicaciones, pinchas, pues imagínate, haces una falsa vía, empieza a sangrar el vaso por dentro de la pierna, se le cae la tensión, tú no estás viendo nada, pero está sangrando por dentro. Ya. Por mucho que pongas volumen, por mucho que pongas drogas vasoactivas, el paciente puede joderse. Por eso, normalmente, incluso los respiratorios, si lo ven que puede ser complicado, se lo llevan a quirófano. Porque en el quirófano, como he dicho antes, abren y directamente los cardiovasculares enganchan la vena o la arteria y la cosen. En una UCI no. Una UCI no puede rajar al paciente para coserlo. Y el tema de la sedación, por ejemplo, a la hora de hacer de ponerlo, ¿es Pues- como una sedación de intubación? Normalmente al paciente, si está así, lo va a tener intubado Siempre. en el 99,9% de las veces. Por suerte para él, Sí. ¿vale? Por suerte para él, en la UCI hay muchísimas herramientas para controlar el dolor. Los fármacos más gordos, o sea, fentanilo, ketamina, bueno, pero fentanilo y demás, a la hora de hacer cualquier terapia invasiva, lógicamente al paciente lo tienes que analgesiar. Que eso, o sea, sedación es una cosa, analgesia es otra, que van unidas de la mano. Pero allí, vamos, paciente que tenga dolor en UCI, algo más se está haciendo. Y ahora, hablando de que casi todos están intubados, el concepto Awake ECMO, ¿qué nos puedes decir? Pues os puedo contar una historia. Mira,
un paciente, esto no lo viví yo, ¿vale? Lo vivió un compañero mío que me lo contó y nos lo contaba varias veces porque a él le impactó muchísimo. Teníamos un chico que, no recuerdo, le habían hecho una cirugía cardíaca, ¿vale? Le habían operado de corazón, no había ido bien y le pusieron un ECMO venoarterial, ¿vale? El chico, claro, tú pensás que el paciente que entra a operarse el corazón, el problema lo tiene en el corazón. Un tío de 30 años, ese chaval tenía 30 años, respiratoriamente está de puta madre. Entonces, cuando pasan estas cosas, sobre todo los venoarteriales, al paciente se le intenta destetar, o sea, se le despierta y se extuba, ¿vale? Se desengancha el respirador. ¿Por qué? Porque evita infecciones respiratorias y, evidentemente, tener al paciente despierto muchas veces te da más información, siempre y cuando el paciente esté tranquilo, ¿vale? Pues este caso, un chico de 30 y pocos años, con su ECMO venoarterial puesto, llevaba ya varios días, de hecho, se estaba levantando al sillón, al sillón que tenemos para los pacientes de UCI, y estaba comiendo. Y mi compañero, pues siempre hablaba con los pacientes cuando les daba conversación. Y conforme, es que me acuerdo perfectamente cómo me lo contó. El chico estaba contándole no sé qué historia y de repente se quedó parado, el chico se quedó mirándolo y empezó a roncar y como que se le cayó medio lado del cuerpo, hizo una hemorragia. Claro, o sea, son partes, o sea, al tenerlo despierto te da mucha información. En este caso el chico hizo una hemorragia cerebral, que es un riesgo gigante que hay con este tipo de terapia. Imaginaros todo el proceso que viene después. El chico, no recuerdo, creo que se intubó, se bajó al escáner para ver la cabeza y sinceramente no me acuerdo si se murió o no se murió. Pero claro, él tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que el paciente se ve, es consciente de lo que le pasa, puede decidir y al final para la familia también va a ser más liberador llegar y encontrar a sus familias con un tubo en la boca. Sí. Así pues hay más, o sea, a lo mejor a la familia se le deja que se quede más tiempo, entonces es menos impactante para la familia encontrártelo así. Y luego, lógicamente, beneficioso al paciente porque no, siempre y cuando en cuanto lo desenganches de un respirador, problemas de neumonía y demás, no va a tener. Claro. Entonces, yo he visto un montón de vídeos que son, sobre todo lo he visto en Estados Unidos y algunos así en España, que se ve al paciente de pie con 200.000 cables, Sí. la cánula saliéndole por aquí Sí. y la otra por aquí, enganchado un pleuremas por aquí, el enfermero detrás con las bombas, el otro con un carrito con el ECMO andando. O sea, es brutal, es increíble. Pero bueno, yo andando a un paciente con ECMO no he visto todavía. Despierto con ECMO venoarterial puesto, sentado, comiendo y demás, sí lo he visto. Tiene sus beneficios bastante buenos, creo yo, pero siempre Pero lo inconveniente tiene que, como pase cualquier cosa, son pues tú peores. no tienes aislada la vía aérea, no tienes control sobre la ventilación del paciente y eso al final pues tienes que coger, intubar y demás. Si no está la cosa así muy clara, pues puede dar muchos problemas. Ya. Bueno, y hablando del destete, o mejor dicho, el weaning, el proceso de retirada del ECMO es un momento delicado. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y qué papel juega enfermería en él? ¿O tú cómo ves el papel de enfermería en él? Pues mira, tanto en el veno venoso como en el veno arterial, os voy a hacer una pequeña explicación para que luego lo entendáis, Claro. ¿vale? Sí, por supuesto. Cuando tú tienes un paciente con un ECMO, hay una serie aparte de todas las constantes que tú tienes monitorizadas del paciente, telemetría, pulsosimetría, presión arterial invasiva siempre, aparte vas a tener monitorizado gasometrías arteriales y coagulaciones seriadas, ¿vale? Entonces, con el tema de las gasometrías, sobre todo en el veno venoso, tú vas a monitorizar la VO2, vas a saber qué FO2 tiene el paciente, vas a tener monitorizada la PCO2, pH, bicarbonato y demás, ¿vale? Normalmente, siempre a los pacientes, máximo cada 6 horas, siempre sacamos gasometría del paciente y gasometría de la máquina, después del oxigenador. La de la máquina, para ver que el oxigenador funcione. Pues, ¿qué PO2 creéis que va a tener la gasometría que tú le saques al ECMO? Si un paciente tiene que estar por encima de 80 o por ahí, la del ECMO a lo mejor tiene 300 o 400 de PO2, porque acaba de pasar por una membrana que se ha llevado todo el oxígeno.
Eso es importante para que la membrana funcione. Y en el paciente, porque tenemos que ver que la sangre que esté en el paciente, la sangre arterial, tiene que tener su PO2, o sea, el PO2 también es alta, pero tienes que estar seguro de que lo que entra al paciente y lo que se está distribuyendo sea la correcta. ¿Vale? Igual que si sacas una gasometría venosa, las PCO2 tiene que estar alta antes de entrar al ECMO. Entonces, todo eso lo tenemos monitorizado. Al igual que la coagulación. La coagulación se monitoriza, la PTTA y los otros dos parámetros que no me acuerdo cómo se llaman, porque todo paciente que lleva ECMO o cualquier terapia de circulación extracorpórea está anticoagulado, porque la sangre fuera del cuerpo se coagula. Cuando entra en contacto, aunque sea un material biocompatible, la sangre en contacto con las gomas del ECMO o con un hemofiltro tiende a coagularse. Entonces eso tienes que cortarlo. ¿Vale? Todo eso va seriado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, con el tema del weaning que se le hace a los pacientes con ECMO, en un veno-venoso, tú al paciente lo tienes conectado a ventilación mecánica y el ECMO, ¿vale? Entendemos que si llegamos a este punto, los pulmones se han recuperado. Esa infección que tenía se ha conseguido eliminar con antibióticos y demás, o con el mismo paso del tiempo, y ayudado de técnicas de reclutamiento alveolar. Pues los alveolos han vuelto a hacer ahí su intercambio correcto. Entonces se hace el weaning. Antes lo he explicado. Con el aire le damos CO2. Con el flujo del ECMO metemos sangre. Eso no lo he dicho. Con el flujo del ECMO, el flujo es que la cantidad de sangre que tú decides que pase por la membrana. ¿Vale? Con ese flujo, mayor oxigenación. A mayor aire, más lavado de CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, bajar el aire y bajar la FiO2. Y subimos los parámetros del respirador. En vez de estar dándole oxígeno por la vena, lo metemos por la vía aérea, que es por donde tiene que entrar. Entonces, tú vas bajando los parámetros del aporte que le da el ECMO y vas subiendo los parámetros del respirador. Y entonces tú tienes que ver, hasta llegar a cero aire y una FiO2 de 21, que es lo mínimo que le puedes dar. Pero si tú subes la FiO2 en el respirador y aumentas la ventilación mecánica y demás, más el aporte respiratorio, tienes que ver que sus alveolos respondan. Entonces, ¿cómo lo haces? Sacándole gasometrías arteriales y viendo que la sangre oxigenada las estás oxigenando por la vía aérea. Entonces, en ese momento es cuando se decide quitar el veno-venoso. ¿Cómo se quita? Pues como he dicho antes, como son venas, se puede quitar en la UCI. Con el intensivista, siempre a pie de cama, porque al final, como he dicho, son unas cánulas así de largas, ¿vale? Y eso siempre le hacen ahí una sutura como en bolsa de tabaco, que conforme tiran, estiran, se cierra la piel, con presión, y a que no pase nada, ¿vale? El hemo se para y se quita. El veno arterial ya es más complicado. Aquí entra ya mucho, aquí tiene más papel el médico, porque el médico tiene que hacer el ecocardio, tiene que ver que ese ventrículo izquierdo esté bombeando, funcione bien, y lo mismo, se baja el aporte que se le hace del ECMO al paciente, en este caso se baja las revoluciones por minuto, hasta que se hace el último test, que es clampar las cánulas. Se para el ECMO y se clampan. Y se ve cómo aguanta el paciente. Si no hace ningún tipo de fallo cardíaco, ni se choca, ni se hipotensa de golpe, y ves que el corazón está latiendo y funciona bien, entonces se lleva al quirófano y se quita en quirófano. Porque el veno arterial se quita en quirófano también. Pero ¿vale? todo lo que has dicho anteriormente se hace en UCI, por ejemplo. El veno-venoso normalmente sí. ¿Y El lo de respiratorio. clampar en el arterial? Lo de clampar en arterial es como una prueba. Lo clampas, paras el ECMO, lo clampas Que en y el ves qué veno pasa. Eso no se hace. En el veno-venoso sí se puede hacer, pero al final lo que hacen es que bajan las revoluciones a lo mínimo, a 0, paran la máquina, Es como clampa. Y esperan a ver si... claro, y ven que el paciente esté oxigenando bien. Entonces ya se quita. Al ser vena, pues al final quitan muchos catéteres gordos, los quitas ahí en la UCI, y un sangrado venoso es más fácil de controlar con arterial, Sí, claro. menos peligroso. Y eso. El weaning normalmente ya se han asegurado los médicos de que el paciente sea capaz de tolerar ventilación mecánica por sí mismo, o que el corazón del paciente funcione bien. Ya hay muchas complicaciones, por ejemplo, hemorrágicas o infecciosas con esta técnica. Bueno, con esta técnica, con el ECMO. ¿Con el ECMO? Claro que sí. Cualquier cosa que tú le pongas al paciente de forma invasiva, ya sabes que tiene riesgo de infección.
¿vale? A nivel respiratorio, cuando tú intubas a un paciente, las neumonías están a la orden del día, ¿vale? Por desgracia. Para eso hay un protocolo de neumonía cero que tienes que cumplir. Con el tema del ECMO, antes he comentado que se hacen coagulaciones seriadas. Sí. Todos los pacientes, o sea, todas las máquinas de circulación extracorpórea, un ECMO, un hemofiltro, el hardware, que si quieres luego os comento algo del hardware. Sí. Todo tiene que estar anticoagulado. En el caso del ECMO, la anticoagulación tiene que ser muy gorda. Se hace anticoagulación sistémica. Básicamente, una perfusión de heparina sódica intravenosa. Y eso, dices, claro, pues ¿cuánta heparina sódica tienes que poner al paciente? Pues hay unas tablas que según la PTTA que tengas, subes, bajas o mantienes en rango. Pero ¿qué pasa? El paciente está anticoagulado y el paciente lleva catéteres en los sitios que más inimaginables que os podéis creer. ¿Qué pasa? Que todos esos puntillos pueden sangrar. El tema de la anticoagulación con el ECMO es una delgada línea que si te pasas, te desangras. Si vas corto, se jode la máquina, ¿vale? Entonces, por eso, tantas coagulaciones seriadas para que no ni te estés pasando ni te quedes corto. ¿Cuál es el trabajo en enfermería de esto? Pues yo siempre, a mí un compañero me decía, cuando te llega un paciente con un ECMO, lo primero que tienes que hacer, o con cualquier cosa, destápalo. Pues te llegan de quirófano, te llegan tapados ahí, un tubo en la boca y salen los cablecillos de las bombas, tapados. Dice, destápalo. Porque te puedes encontrar sorpresas muy desagradables. Destapes. Y de repente te encuentras que tienes la cánula con el apósito blanco, pero que es rojo por dentro. Oscurico. Y dices, ahí pasa algo. Femoral lo mismo. Si es una cirugía cardíaca, 3/4 de lo mismo. El paciente está anticoagulado hasta los ojos y cualquier heridita que tenga va a sangrar. No os podéis ni imaginar la locura que es cambiar a un tío cada 3-4 horas, porque cualquier hemostático que tú le pongas, Así que en un rato se te ha empapado. ¿Qué pasa? Le haces un hemograma, hemoglobina baja, pásale sangre, pásale más sangre. ¿Pero qué haces? Hostia, es que está con la anticoagulación. Pero es que si para la anticoagulación el hemo se rompe, se coagula y se muere el paciente. Pues eso está todo relacionado, da muchas complicaciones, pero prima más mantener la máquina funcionando a que el paciente esté sangrando y le tengas que poner un par de bolsas de sangre por turno. Vale, entonces, los cuidados de enfermería ahí son bastante difíciles porque ya no es solo que tú tengas que cambiarle apósitos, es que la cama se enfanga en sangre, tienes que mover a un paciente y movilizar a un paciente con un ECMO es muy complicado. Al principio, cuando lo movilizábamos, era un poco a la aventura. Para un lado, venga rápido, tal cual. Luego ya se protocolizó. Un tío con una cánula, otro con otra. Y el resto, el celador que te mueve al paciente, el auxiliar, tú ayudas al auxiliar a cambiarlo, pero tienes a 2 personas, cada una con una cánula. ¿Y qué hace? Engancha la cánula con la mano y fija el punto. Que no se mueva ni un pelo. Porque en una de esas se te cae el paciente lo que sea, si se te sale 3 centímetros la cánula, pues a lo mejor tenemos un problema. Entonces, eso también fue ensayo y error. Todas esas cosas fueron ensayo y error. Igual que cuando empezaban a sangrar por los ojos, pues decía, joder, ¿y cómo? ¿Qué hacemos con esto? Al final es un cuidado de enfermería básico. A ver, a raíz de esta pregunta a mí me ha surgido que tú, ¿qué cierto ojo clínico has desarrollado para ver signos o alertas que te hace sospechar de forma temprana de algo que no va bien en el circuito o con el paciente? Pues cuando te toca llevar un paciente con ECMO, evidentemente, paciente es lo primero que a mí me hace gracia a los compañeros que llegan, le da el relevo y se sientan en el ordenador. A ver lo que tienen que poner de medicación. Este tipo de pacientes, a ti conforme te dan el relevo, lo primero que haces es entrar al paciente y mirar y ver al paciente, ver la máquina, destapar, ver las vías, las perfusiones, las alarmas, que no tenga ninguna alarma desconectada, la conectas, pones los parámetros en rango y ya lo tienes todo visualizado. Lógicamente, la experiencia es un plus a favor del enfermero que le toca. El enfermero que llega nuevo a la UCI, muchas cosas se le van a escapar. Pero con el paso de los años ves ciertas cosas que otra gente con menos experiencia no ve. Con el tema de los ECMO, sí que es verdad que hay varias cosas clave. Como os he dicho, los puntos de las cánulas, eso es fundamental. Porque como haya alguna que esté movida,
como tú no lo veas, si tú no la ves nada más llegar y sabes dónde está, y luego 2 horas después llegas y no está en su sitio, fallo. La máquina te da mucha información. Además, también está protocolizado que tú cada 2-3 horas, cada 1 o 2 horas, apuntas todos los parámetros que tiene la máquina, pero tú la máquina también te da información. Hay una cosa que dice, las cánulas están cimbreando. Eso significa que o le falta volumen al paciente o que la cánula está acodada. Antes de venirme yo para Cartagena, llego y me dice, no, que el paciente está súper corto de volumen, le falta, hemos pasado no sé cuántas sobrecargas y eso es que sigue cimbreando, que no sé qué, no sé cuánto. Y llegué yo, miro y me veo que el oxigenador estaba así, la cánula salía así, eso tenía que hacer así y lo que hacía era así. Estaba acodado. Lo levanté, dejó de cimbrear, le subió la tensión y se acabó. Simplemente mirando. No digo que el compañero sea un inútil, ese compañero tiene mucha experiencia, pero no te das cuenta. Entonces, revisar la máquina, todo el circuito, desde que entra, desde que sale del paciente hasta que se devuelve la sangre del paciente, revisar con la linternita del móvil, la membrana, revisar coágulos, revisar todo por si se están formando coágulos. Luego, si queréis, os cuento el evento traumático que es cambiar una membrana coagulada en un ECMO. Que eso ha sido de las situaciones más angustiosas que he vivido yo en la UCI. Pero respondiendo, ¿cuál era que me habías preguntado? Se me ha ido ya la cabeza. El ojo clínico. Ah, sí, vale. Evidentemente, claro, tú ves que un tío le baja la tensión, que la cánula empieza a cimbrear, pues tú ya estás viendo. Lo bueno que tiene la UCI es que dice, los alumnos llegan y dicen, es que yo quiero ver una parada, es que yo quiero ver tal, es que yo quiero... Digo, bueno, si está muy bien, el paciente... A correcto el mundo. Si el paciente puede... Digo, yo espero que no, ojalá que no. ¿Por qué? Es que puede ser que el tío le pase lo que sea, se rompa algo por ahí dentro muy y lo reviente, pero no es lo normal. Hombre, no es lo normal. Como alumnos nos gusta. Claro, el jaleo. Un poco el pero jaleo. no es lo normal porque tú, lo bueno es que tú tienes al paciente monitorizado hasta los ojos y tú cualquier cambio que haga el paciente ya lo estás viendo y ya ves que está tirando para un lado. Tú te anticipas. Se lo dices al médico, oye, te llevas ahí un rato taquicárdico y el ECMO está en a pitar, las presiones están súper altas, venga, espera que voy. Hostia, pues mira, sí, venga, vamos a pasarle esto, vamos a ponerle tal. Y en 5 minutos lo ha solucionado. Si eso no lo soluciona, lógicamente, pues se lía. Pero esa es la base de los cuidados intensivos. La misma palabra lo dice, son cuidados intensivos, vigilancia intensiva. Está encima. Entonces, evidentemente, la experiencia, el ojo clínico te lo da la experiencia. Enfermeros sin experiencia, por eso en la risaca no dejan a los enfermeros de verano y ni a los nuevos, y algunos viejos no deberían, que lleven ese tipo de pacientes. Claro. Y luego, por ejemplo, a raíz de todo lo que pasó con la COVID, este tipo, el ECMO se utilizaría, nos quedaríamos sin ECMO. O sea... No sé si llegamos a quedarnos sin ECMO, pero creo que casi. Creo que me parece, no sé si me lo invento, pero creo que en la risaca en ese momento habían como 8 o 9 ECMOs y llegaron a estar, si eran 8, 7 usándose. Y lo siguiente era, o sea, si se gastaba el último, la última opción era enganchar una máquina de esas de cirugías cardíacas y enchufar al paciente ahí. Pero en el COVID, a ver, sí que es verdad, cuando llegó el COVID, el ECMO estaba muy rodado, estaba muy usado, los médicos estaban muy acostumbrados. ¿Tú estabas en la UCI en Murcia? Sí, en la risaca. En la risaca. Estaba muy rodado todo, estaba más que trillado, sabíamos lo que teníamos entre manos y con los pacientes COVID que se torcían, la evolución era siempre la misma. Pacientes de llegado de urgencia o de la planta con un alto flujo o con la bypass puesta ya y la escalada era igual. Se tiraban una semana, alto flujo, bypass, se jodían, bypass, se jodían más, intubados, se jodían más, pronados, se jodían más, ECMO. Algunos salían y otros se morían. Pero antes no tenían la opción del ECMO. Esto, con el tema del COVID, al final, tiene una sintomatología respiratoria muy parecida a la gripe. Cuando yo recuerdo un médico, cuando empezaron a ponerse los ECMO, que a muchas gripes se le enchufaba el ECMO. Y decía, joder, y salían, sobrevivían. Y decía, es que hace 2 o 3 años, cuando venían las temporadas de gripes,
los pacientes se morían de gripe. Así que si te tienes que morir, te vas a morir. Sí. Pero en muchos casos, si en ese momento hubiese estado el ECMO, el paciente no se hubiese muerto. Claro. Entonces, sí que es verdad que teníamos esa experiencia previa de las gripes, se te llenaba la UCI de gripe en 2 semanas y tenía 8 tíos con gripe y 2 boca abajo, boca arriba, boca abajo, reclutados. Tal. Y cuando llegó el ECMO, muchos de esos salían para adelante. Y con el COVID igual. Sí que es verdad que el COVID, pues bueno, más invasivo, o sea, más agresivo durante ciertos meses. Y bueno, ya luego a nivel cuidados, pues lógicamente poner un ECMO venoso con los EPIs puestos, pues es engorroso. Y luego, la fase de recuperación post-ECMO del paciente, ¿qué tipo de secuelas físicas o psicológicas o funcionales puede presentar los pacientes que han estado sometidos al soporte? Pues mira, a ver, aquí puedes meter ya las secuelas que pueda tener cualquier paciente de UCI, ¿vale? Al final la neuropatía que pueden desarrollar a nivel, o sea, y luego la debilidad muscular, un paciente que se tira 3 semanas, un mes, si ya te tiras tú 2 días en tu casa malo y cuando te vas a mover estás hecho un Cristo, pues imaginarse un paciente que se tira 3 semanas sin moverse. Lo único que se mueve es cuando tú lo mueves. Cambia posturas por un lado, cambia posturas para otro, tú le lavas la boca, los músculos, o sea, yo he visto pacientes de llegar pesando 100 kilos, 2 semanas después estaban así. Bueno, estaban hechos polvo. Luego, en la risaca, en los últimos años sí que se había implantado más la consulta por UCI, ¿vale? Donde los pacientes que han pasado por UCI, al tiempo los citan y el intensivista y un enfermero les pasan una consulta y ven a nivel psicológico lo que ha sido para ellos el estar ingresados el tiempo que hayan estado. La risaca se implantó hace relativamente poco aquí en Cartagena, así que es algo que llevan bastante, como tienen más tiempo, le llevan dando caña bastante más tiempo. Y sí que es verdad que luego a veces los mismos médicos que llevan la consulta por UCI nos mandan vídeos de los pacientes pues contando su experiencia. Lógicamente la recuperación es muy larga porque fisioterapeutas y sobre todo, o sea, ya no solo la movilidad, porque tú al final empiezas a moverte y al poco los músculos responden. Los grandes problemas son a nivel respiratorio. Tú te puedes tirar con un paciente intubado, que luego le haces la tráqueo y te cuesta 2-3 meses quitarle la tráqueo, el paciente luego le va a costar horrores. La fisioterapia respiratoria es muy complicada. Entonces, y ya otra complicación que puede surgir también, sobre todo con el tema ECMO, es la falta de flujo en la cabeza. Porque hay ciertas complicaciones que pueden dar los ECMO arteriales, que es que al final no te da flujo a la cabeza, que es el síndrome de Arlequín, que te riega una parte pero la otra no. Entonces, paciente que no llega a sangre a la cabeza sin oxigenar, alguna lesión puede tener que tú a priori tú no lo ves, pero con el paso del tiempo, cuando ya está en una situación normal, sí que puede notar cosas raras. Claro. Y luego eso pues se diagnostica. Entonces, secuelas, muchísimas. Desde la física hasta... Y luego, el síndrome del estrés postraumático también suelen tenerlo. Pues también se ven ellos en situación... de vulnerabilidad total, ¿no? O sea, nadie se ha visto tan vulnerable como cuando nace o como cuando está en una cama de UCI y no sabes qué le está pasando. Porque ahí el paciente está... Muchos se notan, o sea, yo solo he visto, pacientes se nota morirse, o sea, que se muera chorro, y ve gente corriendo alrededor suya, no sabe qué le pasa, una vez que lo intuba ya no se entera, pero cuando el paciente es consciente, eso luego a nivel psicológico es jodido. Bueno, tiene que dar una secuela, superarlo tiene que ser complicado, sí. Háblanos un poco de la membrana que has dicho. ¿De la qué? Membrana coagulada cuando la tienes que cambiar. Bueno, pues una de las complicaciones que pueden salir, como he comentado antes, con el tema de la anticoagulación. Con el tema de la anticoagulación voy a hacer un inciso. A nivel, cuando tú tienes un paciente, todo lo que he explicado, todas las constantes, todo lo que tienes que tener controlado, hay una cosa que la gente, o sea, en la risaca nos dimos cuenta también, con ensayo y error. El control neurológico de estos pacientes también es súper estrecho. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un paciente anticoagulado, hay muchísimo riesgo
de cada hemorragias cerebrales. Y no es o sea, yo me acuerdo perfectamente de un caso, un paciente que de repente empezó a hacer taquicardia, hipotensión. ¿Qué coño le pasa? ¿Y qué hace un paciente cuando hace muerte cerebral? La triada esa de Cushing. Pues se puso a hacerlo. Y la compañera que llevaba, que era muy veterana, dijo, no puede ser. Le miró las pupilones. Había hecho muerte cerebral. Anda. Y era un paciente que le habían operado de corazón, no estaba enchufado al ECMO, e hizo una muerte cerebral. Y claro, desde ese día, cada hora o cada 2 horas, a ver las pupilas cómo están. Bien. Eso provocado principalmente por la anticoagulación que llevan estas máquinas. ¿Qué pasa? Por eso, la vigilancia tan estrecha, aparte, esto es control neurológico básico, ¿vale? Que es más estrecho en pacientes neurocríticos que en pacientes con ECMO. Con el tema de la membrana, una de las cosas que nosotros vigilamos de lo que es la maquinaria es la membrana. Con la linternita del móvil miramos si hay coágulos, ¿vale? Entonces, eso también, por suerte, el perfusionista, todas las mañanas, viene al quirófano, revisa los ECMOs que hay en la UCI y a pie de cama con el enfermero que lo lleva, mira, ahí parece que hay un coágulo. Las presiones cada vez son más mayores. Están subiendo la sangre, bueno, que sube una presión, que es que a la sangre le cuesta atravesar esa membrana. ¿Por qué le cuesta atravesar? Porque los capilares se llenan la parte de fosa se llena de sangre. Entonces se decide, venga, pues vamos a cambiar la membrana. ¿Dónde la cambiamos? ¿En el quirófano? Aquí. Los de quirófano van a querer cambiar la UCI, los de la UCI van a querer que se lo lleven a quirófano. Entonces, al final se llega a un acuerdo. Bueno, pues las 2-3 cambios de membrana que yo he vivido, uno de ellos, todos los ECMOs tienen como seguridad de la máquina, tienen su batería externa, por si se va la luz, cosa que ha pasado también. Pues tienes que mover el ECMO de un sitio a otro y no te llega el cable, lo desenchufas, tira de batería y lo enchufas. Eso es básico. Y luego hay otra cosa, que es por cuando ocurre cualquier evento que se joda la máquina, se pare, se cortocircuite, porque al final es como un ordenador. Claro. Tienes la bomba de la máquina y luego tienes otra bomba externa, ¿vale? Yo voy a hablar de la Macket, que digamos que es como la más... la bomba de emergencia que tiene la Macket es la más rústica, ¿vale? Vamos a decirlo así, que es básicamente una pieza de plástico así, donde tú desenganchas la bomba que va a enganchar la máquina. Es un chisme así, tú lo encajas y la máquina es lo que le da la energía, ¿vale? Mueve la sangre. Si la máquina se rompe, esa sangre, ¿cómo la mueves? Bueno, pues tiene una pestañita que levantas, giras, sacas y te vas a esa bomba rústica, la encajas ahí y tiene una palanquita. Ay, se le da esa mano. Como Y si la das fuese tú. Un coche de... Sí. de esto. Y hace así, además hace como... Y en la parte de arriba se iluminan. Y en la parte de arriba se iluminan unos numeritos, que cada numerito corresponde a, creo que eran 500 revoluciones por minuto, 1000 revoluciones por minuto. Entonces tú tienes que estar calculando, dándole y calculando que la lucecita verde esté y las revoluciones por minuto que está. Como bajes o vaya más rápido, y eso pasaba, que el compañero le estaba dando más lento. Oye, que se está desaturando. Claro. Le daba más rápido. Así, ¿vale? Entonces, imaginarse, el paciente, venga, ¿quién estaba ahí? Lo mismo. Pues hasta el cocinero que había subido otra vez. Y llega y, claro, ahí te viene el perfusionista, ¿vale? El perfusionista te trae otro kit, otra membrana limpia, la purgan entera y la dejan preparada, ¿vale? Y se cogen las 2 cánulas, o sea, esto os lo voy a explicar y yo cuando lo vi dije, no me puedo creer que sea tan rústico esto. Pues como estaba diciendo, el tema del cambio de la membrana cuando se coagula se decide, todo el mundo metido en el box y el proceso, yo cuando lo vi dije, digo, no me puedo creer que esto sea tan rústico. Las cánulas, como he dicho, son unos cañones así de gordos. ¿De cuánto? Friends, no me acuerdo, pero un montón. Os enseño una foto. Vale. Es para que la gente no lo oigan. Digamos que un poco más pequeño que esto, ¿vale? Un poco más pequeño que un tapón de Sí, botella. de agua. Entonces el objetivo es cambiar la cánula, pero tú tienes que cambiar todo el circuito, ¿vale? Desde la cánula que sale hasta la que entra, el objetivo es vale, a ver cómo lo explico, para que lo entendáis. Las cánulas que salen de lo que son los vasos, de tanto la femoral
como la yugular, tiene una parte de plástico que es como más duro, bueno, una parte de plástico, a esa pieza de plástico se le encaja una conexión de plástico muy duro y a esa otra conexión lo que es el circuito que va al ECMO, ¿vale? Que eso te viene en un paquete preparado, ¿vale? El médico, o sea, el perfusionista va a llegar, va a tener todo preparado y conforme diga, venga, vamos a cambiarlo, desencaja la membrana, la encaja en la manivela para darle él las revoluciones por minuto manualmente. Se pone a hacerlo y en ese momento empieza una cuenta atrás, ¿vale? Porque evidentemente el pulso que tiene una persona dándolo no es exacto, no es una máquina, puede ir más rápido, puede ir más lento, te puede guiar viendo la hemodinámica del paciente. Pero ¿qué pasa? En ese momento el perfusionista empieza a ganarse el sueldo, encaja la membrana nueva, la encaja en la máquina, purga todo el sistema y entonces cuando ya tiene el sistema purgado es cuando viene el momento más crítico, que es con 2 tijeras básicamente cortan clan, clan y empalman la nueva. ¿Y cómo la empalman? Pues primero con mucho cuidado, porque tú tienes un clan puesto, Sí. ¿vale? Le pegan el corte aquí, le encajan una pieza de plástico, aproximan la otra cánula, la nueva, y mientras le echan suero a lo que es justo la zona donde vas a encajar, ¿por qué le echan suero? Para que no se quede ninguna burbuja de aire. Pum, encajan una, pum, encajan otra. Aquí es como todo. Si eres más habilidoso, va a tardar menos. Si eres un poco menos experimentado o más patosillo, va a tardar más. En ese momento, la membrana está parada. Y tú vas a ver cómo va cayendo la saturación. Pero vamos, como una cuenta atrás. 100, 99, 98, 97, 96. Eso es estresante. Ahí yo el evento que viví, el paciente se puso en 7 colores diferentes. O sea, entre que enganchaba las cánulas, se cambió de colores, vamos. Pero porque se complicó a la hora de enganchar. Porque yo estaba viendo al perfusionista, que era un perfusionista mayor con la gafa así, hacía así, la gota no caía, hasta que ya enganchó. Digo, chacho, venga ya, pum, enganchó la otra, encajó, le dio al on, empecé subiendo las revoluciones por minuto, empezó eso a funcionar y claro, tú ves como eso lo purgan con suero, todos los circuitos estos los purgan con suero. Entonces cuando empezó a pasar la sangre y ya llegó al paciente, pues como he dicho antes, mágicamente la ciencia hace su efecto y veas subir la saturación, ahí más hermoso que nada. Y la tensión, porque tú al final la energía que le mete la máquina, para empezar que le has quitado sangre, todo el circuito va lleno de sangre. Tú solo pierdes paciente. Pues hipotensa, venga a pasarle volumen, drogas, tal, hasta que ya le enchufa. O sea, ese evento también eso es jodido, ¿eh? Eso, si no tiene la gente las cosas claras, el paciente lo puede pasar muy mal. Y otro evento también, que eso no lo preguntáis, que es el tema de los transportes. El traslado del paciente. El traslado de un paciente. Son pacientes que se trasladan con ECMO. Vaya a ver, habréis visto series de estas por ahí que cogen y enchufan un ECMO en la calle a un paciente. Eso en Estados Unidos hay algunas ciudades que tienen un equipo de ECMO que son como Anatomía de Grey y todas esas cosas. No, pero ahí en Anatomía de Grey no. No sé dónde lo vi yo hace poco. Es que a mí no me gustan esas series. Pero hay algunas. O sea, lo que sí es cierto es que en Estados Unidos, en algunas ciudades, tienen equipos que son como ambulancias, son UV móviles de estas de cajón que son gigantes y son equipos de ECMO. Que pasa cualquier cosa de forma extrahospitalaria y llegan, los CCV tal igual, y le enchufan un ECMO al paciente en mitad de la calle. Y a veces, pues, según también lo que sea, eso lo criban y si es candidato van y lo ponen. O sea, eso es brutal. Es un espectáculo. O sea, además que eso sí es real. Que eso, lo que pasa es que yo en la película, en la serie que vi, dije, es fantasmada, eso no es tan rápido, no es, llega y le coge una vía, no. Pero sí que existe. Entonces, aquí a nivel hospitalario tienes los traslados interhospitalarios y luego los extrahospitalarios. Los interhospitalarios lo que se dan es, me tengo que llevar al paciente a quirófano y va con un ECMO. O cada vez que el paciente tenga que salir de la UCI, es un traslado interhospitalario. Y eso también está súper protocolizado. El viaje estrella suele ser, vámonos al escáner. Que todos los hospitales, por lo menos de aquí de Murcia, tienen la UCI en un piso y el escáner en el piso de abajo. Entonces, tienes que llevarte al enfermo en su cama con toda la feria montada.
el ECMO lo pones encima de la cama. El ECMO lo tienes enchufado al aire medicinal, que es lo que limpia el CO2, y al oxígeno, que es lo que oxigena. En este caso, lo enchufas a una bala de oxígeno y ese oxígeno puro hace efecto tanto de aire como de oxígeno, porque no tienes balas de aire comprimido para llevártelo. Tu bala, otra bala por si acaso, el ECMO, el respirador del paciente, porque está intubado. La torre de bombas con la sedación, la analgesia, la droga vasoactiva y todo. Vas en una feria, ¿vale? Y si lleva ya drenaje, ya vámonos. Y el maletín, un pedazo de maletín cargado. Y si el paciente está aislado, vas con tu bata, tu mascarilla y todo. Entonces te vas. Pues eso está muy protocolizado, pero es de los momentos más estresantes que puedes vivir si te toca llevarte al paciente a cualquier sitio, ¿vale? El riesgo que supone, ¿no? Por todo, tú no sabes la cantidad de cables que tienes. Y si eres más o menos ordenado y enfermo del orden, cuando ves todo ese jaleo, pues, pero claro, está protocolizado. Y normalmente yo, a veces, pues siempre cuando el paciente está muy, muy complicado, está muy delicado, pues si te lo llevas al escáner es porque algo pasa, te vas con el compañero. José bajando de enfermeros, más el enfermero que está en rayos, que normalmente no tiene ni idea, el médico, que normalmente suele ser residente, y el celador, que si se sabe el hospital, te lleva al sitio seguro. Y si es espabilado, también te ayuda a moverlo. Pero cada momento complicado, ¿vale? Que también tiene su protocolo. Y el otro traslado, que es el estado hospitalario, que es la risaca, aquí en Santa Lucía, o sea, en Murcia se hace normalmente, Santa Lucía, un paciente con cualquier problema que tienes que ponerle un ECMO venovenoso, se viene el equipo de la risaca, si el paciente está muy malo, se lo pone aquí en Cartagena y se lo lleva. Y se van normalmente el perfusionista, enfermero y el intensivista. Y luego los que se hacen fuera de Murcia son los que yo he visto, son pacientes que son candidatos a trasplante de pulmón. Que eso se pone, el paciente está con ECMO. Eso lo que creo que fue por una fibrosis, no me acuerdo por qué fue. Pero fue candidato a trasplante de pulmón, se le enchufó el ECMO porque sus pulmones no funcionaban y se lo llevaron a Valencia, a la FE, y le hicieron trasplante de pulmón y el hombre sobrevivió. Entonces, pero puede ser que lo mismo. El paciente te lo estás llevando en una UBI móvil, medicalizada, con tu perfusionista, tu intensivista y tu enfermero. Que son los que vienen a llevarse al paciente. No, los de aquí, son los de aquí. Los de aquí se lo llevan. Y los de allí nos los traen. Es decir, o sea, el equipo de allí, el que viaja, en vez de irse el nuestro para allá con una ambulancia, el de aquí es que lo ponen porque normalmente el paciente ya está ingresado en la UCI de aquí, con su ECMO, su médico y tal. Entonces el equipo se va para allá. Y eso es lo mismo. Es complicado. Porque si te pasa en la UCI y ya tienes que correr, pues imagínate que te pasa en el ascensor, bajando al escáner, o te pasa en una ambulancia de camino a Valencia. ¿Dónde coño paras? Claro. No has hablado antes de un concepto que has dicho que nos querían decir algo del hardware. Ah, sí. A ver, aparte del ECMO, venovenoso, venoarterial, lo que estamos hablando, se consideran una membrana por oxigenación extracorpórea, que tenemos el venovenoso y el venoarterial. Pero estos son, al fin y al cabo, el venoarterial es una asistencia ventricular. Sí. Hay otro tipo de asistencia ventricular que se llama hardware, que es básicamente un dispositivo que se implanta en el ventrículo. Eso normalmente es cuando son pacientes que o por edad no se pueden operar de corazón, o porque tienen algún problema. El paciente que se tiene que trasplantar de corazón no se puede trasplantar porque tenga algún problema asociado, solucionable, que en un futuro sí se pueda trasplantar, ¿vale? Entonces, el hardware digamos que le da un poco de margen para ver si su problema se soluciona y puede entrar a la lista de espera. Le da una segunda oportunidad, ¿vale? Y está muy chulo porque es una turbina, ¿vale? Básicamente una turbina con un cilindro que se implanta en el ventrículo izquierdo, ¿vale? La sangre que llega al ventrículo izquierdo viene de la aurícula izquierda, ¿vale? Entonces, la sangre haría el recorrido de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ese ventrículo no late, literal, no late, el paciente no tiene pulso radial. Esa turbina, que está metida dentro del ventrículo, chupa la sangre y mediante una manguerita blanca que sale de esa turbina y se engancha en la aorta ascendente, mueve la sangre hacia el resto del cuerpo. Qué curioso.
Y eso, claro, dice, vale, eso te lo pones dentro del corazón, o sea, dentro del cuerpo, en la cavidad torácica, debajo del corazón, pero eso no, o sea, tiene o sea, es una turbina que va girando a un montón de revoluciones por minuto. Eso no es infinito. Sí. Pues sale un cablecito que se lo ponen subcutáneo y sale por la barriga. Y ese cable va a una consola y esa consola va a unas baterías. Entonces el tío va con su riñonera, con su mini consola, que al final tú ves los parámetros, son los mismos que en un ECMO. Sus revoluciones por minuto, su gasto cardíaco y su historia. Y luego su batería. Y el hombre, es el caso que yo he visto 2 casos. El paciente hacía su vida normal y estaba esperando a que se solucionase un problema que tenía, creo que era por la hipertensión pulmonar, para poder ponerse un corazón. Es curioso. Eso es, o sea, al final es una asistencia ventricular. Sí. El ECMO arterial es otra asistencia ventricular. Tienes también el Impela, que también es como una asistencia, no tiene nada que ver con un ECMO, pero es una turbina que se mete en el ventrículo y empuja la sangre, ¿vale? Pero al final son, tanto el hardware como los ECMO son también asistencias ventriculares con circulación extracorpórea. Aunque el hardware no es que sea extracorpórea, pues está dentro, pero sí porque sale. Ese paciente también es más anticoagulado. Y es curioso porque yo cuando lo vi por primera vez, de hecho el primero que se puso en Murcia, nos tocó llevarlo a un compañero y a mí, y vino el ingeniero, uno de los ingenieros que había trabajado en el diseño, y nos explicó. Pues mira, esto es, básicamente, y nos dejó el chisme para que lo viésemos, y le preguntamos, ¿pero tú qué eres? ¿Médico? Y dijo, no, soy ingeniero en biomedicina, no sé qué, es un tío súper inteligente. Y claro, lo vimos por primera vez, y ahora se pone bastante más, por igual, con la práctica, y siempre y cuando el caso lo proceda a ponerlo, y es muy curioso a ver, pero Sí. es la risa. Yo te quería hacer 2 preguntas en una. La primera, la reacción de la gente cuando va a visitar a su familiar al box de UCI donde está su familiar y está con toda la maquinaria, la reacción, cómo suelen reaccionar. Vosotros, normalmente como profesionales, cómo soléis actuar, no sé, cómo enfocáis eso. Y luego me gustaría que me contaras tú alguna experiencia que hayas tenido tú que te haya impactado. Yo sé que eres una persona muy difícil de impactar, pero imagino me imagino que a lo largo de tu trayectoria profesional algo habrás visto que hayas dicho, uy, esto me ha llegado. Pues mira, la primera pregunta, cuando un paciente que llega, que está en la UCI, llega a la familia, sobre todo, a lo largo de los días se acostumbra, ¿vale? Y bueno, lo pasan mal, pero ya saben lo que hay. La primera impresión que se llevan cuando ven paciente si a un paciente random de UCI asusta a la familia y a la gente que no sepa, que no esté en el ámbito sanitario, cuando llegan y ven pues, que si un ECMO, que si un respirador, que el paciente enchufado, tal, pongo una bombona de óxido nítrico por ahí. Evidentemente, yo siempre, cuando sé que el paciente, que la familia visita por primera vez al paciente, es fundamental que su enfermero esté a pie de cama. ¿Por qué? Pues primero, porque van a preguntarte hasta la hora. No van a saber por dónde vienen los tiros. Entonces, normalmente cuando ingresan, llega la familia, yo siempre me quedo, lo recibo, me pongo a hacer cosas y cuando entran, me presento, soy su enfermero, soy Juan. Y empiezan, pues muchos se ponen a llorar, muchos se quedan parados, pero cuando tú estás con ellos y te ofreces lo que necesitéis, si tenéis cualquier pregunta, esto es para esto y por qué pita, todas esas preguntas, aunque normalmente a la gente le da mucha pereza estar, es fundamental, porque luego digamos que a la familia le da muchísima tranquilidad que vean que estás con él, o sea que estás cuidándolo, ¿vale? Que eso es básico. Que no estás solo, vamos a ir. Claro. Yo tengo compañeros, también puede ser que haya muchísimo trabajo y no puedas estar porque estás con tu otro paciente. Y está la familia sola, pues mirando las musarañas, viendo las cosas, una llorando, el otro desmayado en el suelo. Entonces, pero lo suyo, o sea, tienes que estar dentro. Después, a lo mejor la visita de la tarde o ya el día siguiente, pero esa primera impresión es tan importante para que luego haya una buena relación entre la familia y el enfermero que cambia mucho la película. De tú entrar y decirle 4 cosas que no te cuesta absolutamente nada
a no decirles nada, tú ves cómo le cambia la actitud de la gente, cómo cambia. O sea, es de la noche y el día. Y aparte que luego, muchas gracias, se van, los ves cómo se van tranquilos, dentro de su preocupación, pero mucho más tranquilos. ¿Y la otra pregunta cuál era? Tú, como algo que te haya impactado a ti, personalmente, en todo este tiempo. Pues mira, antes de venirme para acá, o sea, de cambiarme de la Risaca a Cartagena, hubo una señora que no recuerdo, creo que era venovenoso, el ESMO. No me acuerdo por qué, no sé si fue una gripe o algo de eso. Pero la mujer estaba, en este caso estaba con la tráquea y estaba despierta. Y la mujer estaba entre una fase de duerme vela, se despertaba, era consciente de lo que tenía a su alrededor, luego le entraba en delirio, muy complicada de manejar, muy difícil de manejar a nivel sedación para que estuviese tranquila. Y esa mujer, en uno de esos atanques, se arrancó la cánula. Se arrancó la cánula y se murió. Pero siendo ella consciente de todo lo que estaba pasando. O sea, a lo mejor no siempre nos ha surgido, siempre eso lo hablamos después bastante, y nunca llegamos a saber si la mujer era consciente o no era consciente de lo que estaba haciendo. Porque a lo mejor llevaba ya mucha guerra y la pobre muchísimo tiempo. Y fue ella la que se arrancó la cánula. Y fue a las 7 de la mañana, me acuerdo que entramos, y había un festival montado en la habitación de ella, y la mujer se autodecanuló ella. Y dice, y claro, son pacientes que dices, bueno, pues tú hablas con ella, no sé qué, te dices cualquier cosa, y esas cosas pues te quedas que dices, madre mía. Que te da que pensar, ¿no? Sí, que al final te remueve. Sí que es verdad que por el paso de los años, y os pasará cuando llevéis muchos años trabajando, te insensibiliza un poco, pero siempre hay cosas que te queda un poco y más, espérate, si es que más, si te voy a hacer memoria, pero seguro que Buscando en el baúl de los recuerdos. Bueno, sí, claro, joder, en el COVID, esto fue un chico que estaba ingresado en el Reina Sofía, sí, ya, me acuerdo, un chico que estaba ingresado en el Reina Sofía por COVID, un sudamericano que tendría 30 y pocos años. Se puso más malo. Se fue a la Reina Sofía a canular el ECMO allí, para traerse a la Risaca. Lo canularon, se lo trajeron para acá, con el ECMO canulado, pero se ve que algo había pasado, porque el crío, el chico no paraba de hipotensarse, la hemoglobina cada vez más baja, no sabían qué pasaba. Llamaron al cirujano cardiovascular, le hicieron una eco, y vieron que tenía, no sé si era la aurícula o el ventrículo perforado. La guía que usaron es lo que nos explicaron, la guía que usaron para canular, se ve que rajó algo, tocó algo, pero no sé si creo que fue la aurícula derecha, entró y perforó. Anda. Claro, tú haces un agujero al corazón, como no te pongan un parche ahí, estás muerto. ¿Qué pasa? Cuando pasa eso, o sea, el problema es que ese caso, hasta que dieron con la tecla, cuando dieron con la tecla ya era o actúas ya o se muere. ¿Y cómo actúas ya? O sea, tú el paciente lo tiene que ir a la UCI, no te da tiempo a llevártelo al quirófano, que le abran el pecho, que corten las costillas con la sierra, todo estéril, abran y ahí es, pues me da un punto. El chico con el ECMO canulado, vino el cirujano cardiovascular y yo he sido de lo más bueno que he visto. Abrió el pecho y con unas tijeras empezó a cortar costillas. O sea, yo estaba viéndolo y pues yo no era mi paciente, yo fui a olimpiar nada más. Porque esas cosas hay que verlas. Esas cosas hay que verlas. Con el cocinero. Con el cocinero al lado. Pues el tío metiendo tijeras, cortó todas las costillas, consiguió echar para el lado la caja torácica y intentó arreglar el boquete que tenía, y el chico se murió. Ostras, pobre. 30 y pocos años por COVID, pero al final dice, joder, es que el ECMO tal. Bueno, pero escúchame, son complicaciones que pueden aparecer. Sí, riesgo-beneficio, ¿no? Eso al final, tú en el consentimiento, lo que nunca leemos, claro, eso lo pone. Claro. Es así, pero si no te lo pones, te mueres igualmente, pues lo necesitas. Pues eso también fue, eso
fue por una mala, o sea, por mala suerte. Sí que son mala suerte. Sí. Perfora el ventrículo, la aurícula y hasta luego. Y si me tiro un rato seguro que te saco más, pero ahora mismo no se me ocurre. Hemos hablado antes, por ejemplo, del tema de la formación en enfermeros en UCI, con el tema del ESMO, todo lo que hemos contado al principio. ¿Tú cambiarías, mejorarías algo más, aparte de dar más formación o...? A ver. ¿Hay algo que mejoraría o que ves que yo haría más? Falta? Yo lo que veo muchas veces, lo que he hecho en falta es que se haga más formación. Al final, como he comentado antes, ahí en la Risaca hay enfermeros referentes de cada uno de hemofiltro, otro de ECMO, otro de cirugías cardíacas. Esos enfermeros referentes de todos los turnos son los que luego se van a los congresos, se van a los cursos potentes, cursos que te cuesta a lo mejor 500 pavos o 1000 pavos ir al curso o al congreso sobre ECMO. Eso lo paga el hospital. Sí. Se le da muy poca gente. Con el paso del tiempo te das cuenta que esa gente que va está deseando dar formación, explicar a todos sus compañeros lo que ha aprendido, ser transmisor de toda esa información, pero no se le da esa vidilla. O sea, eso sería para que por lo menos cada 2 meses, porque muchas veces a mí me pasaba, hay un curso de hemofiltro, un curso de ESMO, justo ese día trabajo y el servicio no te da la hora, por lo menos en la Risaca. Si tienes un hueco, te vas, pero deja a tus compañeros tirados. ¿Quién va? De los que estamos, ¿quién va? O porque tengas cualquier cosa que hacer en tu vida privada, no puedes ir. De aquí a que haya otro curso, a lo mejor pasan 6 meses. Entonces, tú ya vas en desventaja. Hace falta, yo siempre lo he dicho, hace falta que esto se esté reciclando cada 2-3 meses mínimo, por lo menos también para que no ha podido ir, que vaya. Eso, vamos, pasa aquí en Cartagena, y pasa en la Risaca, con un tema tan delicado, eso sí que es algo que yo cambiaría. Luego, protocolo como tal, pues yo el otro día, cuando dijimos de hacer esto, me lo comentaste, le escribí a un compañero, oye, ¿tenéis algún protocolo actualizado a día de hoy? No. Y de los que están haciendo, los referentes del ECMO, llevan meses trabajando en el protocolo, pero todavía no salió nada. Tienes protocolos viejos, pero al final esto es como todo. Salen técnicas nuevas, la investigación avanza, lo que antes pensabas que se hacía bien, ahora se hace otra cosa completamente diferente. Todo cambia. Vas viendo y que lo vas viendo en el día a día Sí, y que realmente lo puedes exactamente. protocolarizar. Y si lo tienes que hacer, lo que pasa es que, y no digo que los compañeros no lo quieran hacer, pero muchas veces tú no tienes el apoyo de la institución para hacerlo. Que son los que tienen que decir, venga, el supervisor de enfermería, vamos a hacer ahora un curso de esto, y meter caña con eso. Primas más otras cosas. Y en cuanto a temas protocolos, sí que es verdad que ya todos los fallos que se tenían que dar se han dado, la gente, eso está completamente detectado, está todo ya muy cribado, sabes lo que tienes que ver. Ahí sí que es más difícil que haya alguna carencia. Ya es simplemente, pues por ejemplo, querían poner QR en cada máquina para que el que llegue y le toque, lo escaneas y entonces directamente te lleva al protocolo o el montaje de la máquina o las alarmas, lo que sea. Entonces tú no tienes que estar llamando al compañero, o a lo mejor el compañero ha librado y no está para solucionarte la papeleta, pues lo ves tú. Entonces son pequeñas cosas que se van... Hombre, así se ahorran información si hacen lo del QR. Sí, no, a ver, si al final tú lo tienes que hacer. Bueno, pero si actualizado y claro, el caso es que esté actualizado. Son pequeñas cosas, medidas que eso también. Aquí creo que hay algunas que tienen también un QR, lo escaneas, resuelves tu duda, pero lo tienes a mano. Entonces, todo lo que sabes es poco. Pues nada, yo por último te diría como estudiante de enfermería algún consejo que nos puedas dar a nosotras cara ahora a las prácticas de cuarto, que sí vamos a tocar UCI y que ojalá alguna tengamos la suerte de tocar contigo. Ojalá algún consejo que nos puedas dar. Pues sí, muchos, claro. Que si tenéis la oportunidad, es el servicio perfecto para poder hacer todo lo que habéis aprendido de enfermería. No tenéis esa presión de la planta de decir, es que no doy abasto porque tengo 20 pacientes, ni es la locura de urgencias. Es un ambiente completamente controlado, muy especializado también,
y ahí tienes tiempo de sobra para que el trabajo que tiene que hacer un enfermero lo haga 100%. O sea, no se te escapa absolutamente nada. En una planta no tienes que tener un cuidado tan intenso sobre el paciente porque está mejor. Pero hay muchas veces que no puedes hacer tu trabajo porque no tienes tiempo. Pero una UCI, ahí sí que te paras y puedes dedicarle 1 hora a tu paciente a dejarlo brillante, impoluto y tenerlo todo absolutamente controlado. Vais a aprender de vías centrales de medicación. Es un sitio que todo lo que aprendáis, absolutamente todo lo que aprendáis, luego fuera en cualquier otro servicio, vais a poder aplicar conocimientos de UCI en otros servicios. Sobre todo cuando se dan situaciones críticas. Porque un paciente que se para en la planta, como tú no tengas paradas todos los días, estás vendido y te quedas parado. Tú pasas por UCI y has tenido un montón de paradas, aunque no sea normal, pero cuando te vas a otro sitio, tú ya has vivido esa experiencia, lo has aprendido y eso se te queda aquí. Y al final lo puedes aplicar en cualquier... El miedo ese que tienes de llevar a un paciente cuando sales de la UCI y te vas a una planta, a mí me pasó cuando me cambié de hospital y me daba pánico porque no veía al paciente. Decía, Dios, que yo no sé si está vivo o está muerto. Acostumbrado a tantos años de verlo monitorizado y verlo todo, pero luego yo sabía, joder, si es que si pasa cualquier cosa, al final sabes cómo actuar. Y eso en otros servicios muchas veces no suele pasar. Pero mi consejo es que si tenéis la oportunidad, paséis. Si tenéis la oportunidad de trabajar en la Risaca, que vayáis y podáis ver todo la diferencia tan enorme que hay con la de aquí y que no sé, no todo el mundo está hecho para trabajar en la UCI, no es que no esté hecho. No, sí, coño. Hay gente que no sirve para trabajar en UCI, hay gente que no le gusta trabajar, no le gusta vivir con esa presión, no son capaces, pues no les gusta vivir esa situación, esas situaciones, pero yo creo que es un servicio de los más bonitos, si no el más bonito que hay para trabajar de enfermero, de enfermera. Así que os animo. Muchas gracias. Pues nada, yo te puedo decir en nombre de todas que muchísimas gracias por venir hoy aquí, compartir con nosotras tu conocimiento, tu anécdota. La verdad que nos ha ayudado bastante y bueno, yo creo que hablo en nombre de todas que nos has enseñado mucho este ratillo que hemos echado aquí. Mucho. Que ojalá podamos contar contigo más veces. Cuando queráis y gracias a vosotras, yo sé, por mi tiempo, por mi conocimiento. Un saludo a todos y gracias.